Bien, colegas, buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Colegas, el día de hoy, 7 de noviembre, continuamos con nuestra preparación. Eh, en sala ya contamos con la presencia de nuestra capacitadora, la profesora Jessica Gallardo, a quien también vamos a dar la más cordial bienvenida. Y sin mayor dilación, vamos a pasarle la posta para que pueda iniciar con la programación de esta noche. Pero antes quiero pedirles a ustedes, colegas, que lo recibamos con fuertes palmas virtuales y desearles, obviamente, que disfruten mucho de estas 2 horas de trabajo. Profesora Jessica, buenas noches. ¿Puede iniciar, por favor? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están, colegas? Buenas noches con todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro quinto día de capacitación. La semana antepasada habíamos ya avanzado con el enfoque del área de ciencia y ambiente. El día de hoy debemos concluir y pasar también a otro tema, que es el que ya hemos ido seleccionando, que correspondería a tocar algunas temáticas relacionadas a evaluación y retroalimentación también, ¿no? Hemos ido encontrando algunas casuísticas que pueden servir y que de todas maneras hay que estar preparados para las preguntas que ya tiene también previstas el Ministerio de Educación. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Tenemos nuestra primera casuística que corresponde al área de ciencia y ambiente. ¿Sí? Entonces no olvidemos que en el área de ciencia y ambiente tenemos un enfoque, ¿no? Que es el enfoque de indagación, ¿no? Vamos a sobre todo enfatizar mucho en lo que es la inferencia, la exploración, la curiosidad que tienen los chicos por descubrir todo lo que existe en su entorno. Eh, y la maestra tiene que generar oportunidades desde los espacios donde el niño se encuentra, ¿no? También es importante mencionar que estos proyectos, ¿no? Y actividades donde encontramos al área de ciencia y ambiente como un área principal, nacen de los intereses y las necesidades de los niños, ¿no? Y de situaciones cotidianas en las cuales realmente podemos encontrar momentos de bastante significatividad, ¿no? Entonces, la maestra lo que hace es generar o propiciar oportunidades que permita que el niño desarrolle estas competencias y se vuelva un investigador a su corta edad, ¿no? A veces pensamos y tenemos este mito de que el investigador solamente podría ser tal vez un químico, una persona que está con sus pipetas, ¿no? O podría ser también un médico, de repente alguien muy vinculado a la ciencia, ¿no? Tenemos esta idea. Tal vez un ingeniero, ¿no? No sé, de repente alguien que hace ciencia pura también puede ser. Pero ciencia podemos hacer todos. Y en inicial pueden hacer nuestros niños ciencia. Pueden indagar, pueden descubrir, pueden explorar, pueden inferir, pueden generar hipótesis también, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver niños muy pequeños, muy pequeños, 3 años, realizando actividades basadas en la ciencia, ¿no? Y conducidos además por la profesora. Entonces, obviamente nosotros no generamos una instrucción sobre el niño, no los vamos a instruir para decirles paso a paso qué hacer, sino más bien a través de las preguntas, a través de los materiales que vamos ofreciendo, vamos conduciendo al niño por el proceso del método científico, ¿no? Hasta llegar al último proceso que tiene que ver con la comunicación y difusión de sus resultados. Entonces, la ciencia es inherente a nuestra vida. Hacemos ciencia todos, ¿no? Pero el método científico sí se realiza de manera formal, ¿no? Lo hacemos de manera formal
cuando ya lo llevamos al campo educativo y conducimos el proceso. Entonces, esa conducción tiene pues que asumirla la maestra de aula y tiene que estar dispuesta y tener y contar con los recursos pedagógicos adecuados para poder conducir este proceso, ¿no? Muy bien, entonces en base a lo que ya habíamos visto con respecto a el área de ciencia, ahora vamos a plantear esta casuística, ¿no? Dice, los niños del aula de 5 años están jugando a las chapadas en el patio y Pedro corre para que no lo alcance. En eso tropieza y cae. Al ver su rodilla raspada, sus compañeros buscan a la docente. Ella se acerca para atenderlo, entonces se produce el siguiente diálogo. Pedro dice, no toques la herida, que me va a doler más. Y la docente le dice, Pedro, te debo lavar la herida para curarla. Pedro dice, no, ya, me duele mucho. Si lavas mi rodilla me va a doler más. El otro día mi hermanita se raspó su codo y cuando la curaron gritaba mucho. La docente le dice, Pedro, tu herida tiene tierra y en la tierra hay microbios y si no te lavo la herida se infectará y demorará más tiempo en curarse. Pedro dice, pero ¿de verdad no me va a doler cuando me laves? ¿No me va a doler más cuando me laves? Y la docente le dice, tranquilo, te voy a lavar con cuidado. Si te duele mucho, yo detengo el lavado. Espero un ratito a que baje el dolor y luego sigo lavándote. Y detendré el lavado las veces que tú me digas. Entonces Pedro accede y la docente procede a lavarle la herida. La docente dice, ya terminé de lavarte, ¿te dolió más como pensabas al inicio? Y Pedro dice, no, solo me dolió un poquito. En el marco de la indagación científica, que es el enfoque que estamos abordando, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde principalmente al logro alcanzado de Pedro en esta situación? A. Pedro ha comunicado sus conocimientos previos en relación a las heridas. B. Pedro ha aceptado una estrategia para evitar el dolor cuando le curan las heridas. C. Pedro ha puesto a prueba sus hipótesis sobre lo que siente cuando le curan las heridas. Muy bien, vamos a dar 2 minutitos para que ustedes puedan pensar. Por favor, no contesten inmediatamente. Son 7:11. 7:13 podemos empezar contestando, ¿sí? Por favor, no contesten inmediatamente para darle chance a nuestros colegas que puedan procesar la información, puedan pensar y puedan colocar su respuesta, ¿sí? Tengamos esa consideración para que todos podamos aprender. Solamente es esperar 2 minutitos y luego ya colocar la respuesta. Son 7:12, por favor 7:14. ¿Sí? Regresamos entonces. 2 minutos.
Muy bien, ya tenemos las respuestas. A ver, tenemos una sola respuesta. Pueden ir sumando. Eva, Gloria, ya está. Muy bien, ya tenemos la respuesta. La respuesta nos dicen que es la C. ¿Alguien quiere comentar por qué sería la C? Eva, Gloria, Cristina. Sí, maestra. Bueno, buenas noches, yo marqué la C porque Pedro estaba haciendo un recuento de lo que le había pasado con su hermana. O sea, lo que le había pasado, esa experiencia, él puso a prueba, ¿no? Esa hipótesis que él pensó que lo que le ha pasado a su hermana le iba a pasar a él, ¿no? Así es, totalmente, ¿no? Eh, Incluso en el diálogo podría ser también que la maestra recoge los conocimientos previos de Pedro, ¿no? Al inicio, ¿no? Y él relaciona esta experiencia con una situación surgida en su vida cotidiana, ¿no? Esa sería como la A, ¿no? Como que, si, por ejemplo, acá nos dicen, en la segunda nos dice, Pedro ha aceptado una estrategia para el dolor cuando le curan las heridas. Una estrategia, ¿no? No No. es una estrategia, ¿no? Porque la maestra, más bien, la respuesta podría ser, la maestra ha planteado una estrategia, ¿no? Ella sí más bien plantea una estrategia, ¿no? Le dice, yo paro cuando tú me digas, ¿no? Yo lo hago con cuidado, espero un ratito, ¿no? Entonces la maestra le plantea una estrategia. Y Pedro más bien la acepta. Y al final él pone a prueba la hipótesis porque él menciona claramente que esa situación ya le ha pasado a alguien más, que él hay mucho dolor, ¿no? Entonces realmente está comprobando en esta situación su hipótesis. Obviamente, él no la expresa como una hipótesis, ¿no? Simplemente le expresa lo que había observado y ahora, al tener esta situación vivencial, real, ¿no? Que es por la que está pasando, comprueba que eso es o no es cierto cuando la profesora al final le pregunta, ¿no? ¿Te dolió más como pensabas al inicio? Le dice. Entonces acá estaría como el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Lo que él pensaba al inicio, qué fue lo que ocurrió luego y si realmente contrastó la hipótesis. Entonces, con los chicos nosotros podemos generar inferencias, hipótesis, plantear propósitos, comprobar nuestra hipótesis. Obviamente, en la ciencia formal del adulto, nosotros comprobamos las hipótesis con fórmulas estadísticas, ¿no? Usamos diferentes fórmulas estadísticas incluso para medir confiabilidad, para pruebas estandarizadas, para comprobación de hipótesis también, ¿no? Usamos fórmulas estadísticas. Acá lo que hemos visto más bien es tal vez ir por el campo de la ciencia más cualitativa, ¿no? Más vivencial, más de experiencia. Tal vez podría ser como una investigación-acción o un estudio de casos, ¿no? Entonces, pero sí se está haciendo ciencia y hay indagación también. ¿Alguien más que quería opinar, creo? ¿Había alguien que quería hablar? ¿Le corté? Gloria. No, maestra, yo había opinado. Ah, ya, listo, muchas gracias. Entonces la respuesta aquí la tenemos y es la C. Ya, la respuesta sería la C. 36. A ver, voy a silenciar a todos para poder continuar.
Ya está. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra primera casuística. Si no va quedando claro, me indican para poder detenernos y seguir explicando. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. A ver, tenemos la siguiente casuística. Dice, el clima estos días ha cambiado y ya no se siente el frío ni la humedad de días pasados. En las jardinerías del patio de la institución educativa, las plantas están verdes y se ven algunas flores. Los niños y la docente de aula de 5 años han salido al patio a observar los cambios en las plantas. Un grupo de niños observa que hay algunos insectos alrededor de las plantas. En ese contexto se produce el siguiente diálogo. José dice, Valentina, mira, hay una abeja, te va a picar. Doris dice, asústala con tus manos como a las moscas, ¿no? Ahuyéntalas, asústalas con tus manos como a las para que se vayan. Valentina dice, tengo miedo que me pique. Entonces la docente interviene y dice, Valentina, niños, cálmense, no se muevan, quédense quietitos, así la abeja se irá. Y Valentina nuevamente dice, pero me va a picar. Y la docente responde, tranquilos, por favor no se muevan por un momento más. Luego los niños observan que la abeja se aleja sobrevolando las plantas. Y José dice, no nos picó. ¿Por qué? Y entonces la docente dice, yo también quisiera saberlo. ¿Qué les parece si averiguamos por qué la abeja no nos picó? En el marco de la indagación, de la iniciación a la indagación científica, ¿cuál es el principal propósito de la docente en esta situación? A. Que los niños problematicen situaciones. B. Que los niños analicen la información. C. Que los niños diseñen estrategias. Vamos a pensar un momentito y luego retornamos para dar la respuesta. Son 7:22, 7:24, por favor. ¿Ya? Esperamos un momentito y luego contestamos.
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver, adelante. Para esta pregunta número 37. A ver, ¿pueden escribir sus respuestas? A ver. Gloria nos dice la C. ¿Quién más? Amalia nos dice la B. Gladys la A. Gloria la A. Hay dos Glorias, ¿no? Gloria Chacón y hay Gloria, dos Glorias, veo acá. Reina la A, Ernestina la A, María la B. A ver, hay respuestas distintas, ¿no? A ver, empezamos con el que tiene de abajo para arriba. A ver, la C. Gloria Chacón nos dijo la C. A ver, Gloria, ¿por qué nos dices que es la C? Gloria Chacón. Ah, ya, a ver, la sé porque al problematizar el tema con los niños, ya la docente busca, o sea, que los niños diseñen estrategias de cómo investigar, cómo averiguar el problema. Ujú. Por Ese es, eso, ese es el propósito de la docente. sí, Vean, el propósito, o sea, lo veo de esa manera. El propósito, ¿qué es lo que quiere la docente? Es que los mismos niños diseñen sus estrategias de cómo indagar, cómo averiguar, cómo hacemos para poder saber con respecto a las abejas, ¿no? Es el tema que quiere averiguar. ya. La docente le dice, vamos a plantear estrategias para que la abeja no nos vuelva a picar. ¿Les dice eso? O vamos a averiguar si existe alguna estrategia para escaparnos de las abejas. A ver, vamos leyendo aquí en el texto nuevamente, ¿no? Primero les dice, no se muevan, ¿no? Ella les da como Una algunas indicación, una orden. ¿no? No se mueva. Después ellos tienen miedo porque obviamente de repente algún niño ya le picó una abeja, ¿no? Y dicen, no me va a picar. Entonces la docente dice, tranquilos, no se muevan, un momento más, ¿no? Ella como alentando a generar una acción que ella está segura que va a ser la correcta, ¿no? Y luego ellos se dan cuenta que no les pica usando la estrategia de la maestra, ¿no? Entonces la maestra no les dice por qué usó esa estrategia, sino más bien les dice, yo también quisiera saber por qué no me picó. ¿Qué les parece si averiguamos? Yo Ajá, diría para que que planteen ellos. no va tanto por la estrategia, ¿no? Ya no les doy más pistas, vamos a ver con la respuesta de la B. A ver, escuchamos luego, Gloria. Vamos, ¿quiénes marcaron la B? Ver, yo profesora, Sí, Amalia. buenas noches. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Buenas noches, estimadas colegas. Yo he considerado la B en tanto que en la parte última de la docente dice, ella también quiere saberlo. ¿Qué les parece si averiguamos? ¿No? Al averiguar quiere decir que vamos a buscar información o analizar información, ¿verdad? De por qué la abeja no nos picó, ¿no? Entonces, por eso es que yo he marcado la B, ¿no? Porque en ningún momento, como usted dice, la profesora está pidiendo diseñar estrategias ni problematizando la situación, ¿no? Más bien van a buscar información por qué la abeja no les picó. Pero tampoco dice, vamos a buscar información No les porque dice precisamente, pero les dice que les parece si averiguamos. El hecho de averiguar es ya es indagar, ¿verdad? Es buscar información, es crear una investigación. esa es otra cosa.
¿no? Tú lo has dicho muy bien. El hecho de averiguar es indagar, es investigar, ¿no? Vamos a averiguar, o sea, vamos a entrar en un proceso de indagación. Dentro del proceso, obviamente, hay búsqueda de información, pero ella no dice literal, vamos a buscar información, ¿no? Por eso hay trampitas ahí que hay que leerlas con bastante minuciosidad. Muy bien, gracias Amalia. Vamos a ver quiénes marcaron la A. Ernestina, Reina, Gladys, Gloria también. A ver, ¿alguien de ustedes nos puede decir por qué marcaron la A? A ver, alguien que quiera compartir. Bien, maestra, buenas noches. Reina, gracias, buenas noches. Sí, sí agradecerle que nuevamente que estamos encontrándonos en este curso, ¿no? Para poder desarrollar las preguntas, ¿no? Lo que es de indagación. Bien, en cuanto a la pregunta que yo marqué, la A, es porque aquí ya nos está dando la maestra que también ella quiere averiguar o quiere investigar, quiere indagar por qué no, que la abeja no les picó mientras que estaba ahí rodeando, ¿no? Donde que estaban los niños. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es la problematización, ¿no? De la situación que está pasando o que está ocasionando, ¿no? Dando la realidad de que, ¿por qué, no? ¿Por qué la abeja estaba cerca a ellos y no les picó a ninguno de ellos? ¿No? Entonces, por esa razón es lo que yo marqué la A y hay que realizar diversas preguntas, ¿no? Juntamente con los niños para llegar a una conclusión. Eso sería, maestra. Muy bien, gracias Reina. ¿Alguien más que quiera compartir por qué marcó la A? Solo nos quedamos con lo que nos dice Reina. Ya. A ver, yo cuando reviso y observo, ¿no? Que existe esta palabra averiguar, investigar, indagar, como le decía a Amalia, es más amplia, ¿no? Esta palabra me lleva por una ruta mucho más amplia, ¿no? Dentro del proceso de indagación hay una serie de acciones que se realizan, ¿no? Entonces, esas acciones, primero es la observación, ¿no? Luego planteamos, dentro de esa misma observación hay un planteamiento de una problemática, ¿no? Y luego dentro de ese planteamiento van surgiendo otros procesos, ¿no? Uno de ellos también es el análisis de la información, ¿no? Luego proyectar nuestros resultados, finalmente la comunicación. Pero cuando existe esta palabra, ¿no? Averigüemos, esta palabrita nos engloba casi todo lo que tiene que ver con el enfoque de indagación, pero el punto de partida, acuérdense siempre que el punto de partida para un proceso de investigación o indagación, el punto de partida es la problematización. No existe una investigación sin que podamos problematizar una situación, ¿no? Todas las investigaciones en el mundo nacen con un problema. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se inventaron los pañales descartables? ¿Alguien sabe, tiene alguna idea por qué tenemos ahora pañales descartables? Porque existía un problema. Y no solo, bueno, el problema no era acá, ¿no? Con los niños que usaban pañales de tela. Pero, por ejemplo, cuando los astronautas viajaban a la Luna, ellos no podían hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usaban? Pañales. Luego, esa necesidad fue contextualizada en este espacio
y se crearon los pañales descartables. Entonces hubo un primer problema que fue atendido, tal vez en un contexto distinto, luego ya en este contexto, y necesariamente nace una investigación en base a un problema. Cuando se soluciona un problema, podemos decir que estamos indagando, investigando, ¿no? Y así, cada avance de la ciencia es porque ha existido un problema, porque hemos identificado un problema en nuestra sociedad y entonces hemos solucionado ese problema. En este contexto de José, Doris, Valentina y la docente, ¿hay un problema o no? ¿Hay una situación problemática o no? Sí, hay un problema. Sí hay un problema, ¿no? ¿Y cuál sería el problema? ¿Qué ocurre cuando pican las abejas? O tal vez, ¿cuándo nos pican las abejas? Porque el problema era, el problema hubiera sido si nos hubieran picado, ¿no? Pero como la maestra tuvo una estrategia, no le picaron las abejas. La abejita que estaba volando no logró picarlas. Entonces, digamos que Maestra, sí, 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 Reina. hay una interrogante, por ejemplo, al momento de eso, al responder no a esa problemática, sería de que, Ujú. ¿por qué creen que la abeja no nos picó? ¿No? Sí, O sea, hay interrogantes que para pero que tu ellos puedan pregunta, pensar. Ya. ajá, ¿por qué creen que la abeja no nos picó? Nos ayudaría a pensar en un problema. Claro, sí. La pregunta misma da a entender que hay una problemática ahí. Ujú. Puede estar planteado de diferentes formas, ¿ah? Pero siempre orientado a iniciar una problematización, ¿no? Entonces, el problema es la picadura de las abejas. Ese es el objeto de estudio, ¿no? Y, y los chicos inician ese proceso de indagación cuando empiezan a investigar. Y la investigación empieza con una problematización. Siempre, en todo lugar del mundo, las investigaciones, la indagación empieza con una problematización. Que dentro del proceso de indagación existe análisis, diseño de estrategias, existe, ¿no? Puede existir, pero inicia siempre con un proceso de problematización. La problematización es el punto de partida para poder desarrollar cualquier tipo de indagación científica. Así sea el niño de 1 año, 2 años, 3 años. Habían niños en un jardincito donde la profesora los llevaba todas las semanas al parque, una vez a la semana, los viernes, ¿no? Entonces, ya, porfa. Entonces los niños, al ir al jardincito, al gras, había gras en el jardín. Era hablamos de un jardín como un espacio de áreas verdes, ¿no? Al llegar a estos jardines, los niños cada vez que corrían, jugaban, llevaban sus pelotas, pisaban heces de las mascotitas, ¿no? Y cada vez que pisaban heces era un problema porque tenían que limpiar el zapato, la profesora tenía que a veces hasta llevarlos cargados, ¿no? Porque ya los chicos no querían ponerse el zapato y además tenía un olor que era bien desagradable. Entonces, los niños se molestaban por este problema, o sea, se incomodaban, ¿no? Hoy día nos toca ir al parque. Y ellos decían, no queremos ir porque ahí siempre encontramos la popó del perro, ¿no? Y entonces la profesora le decía, pero ¿y qué podemos hacer? ¿No? Es un problema, ¿qué podemos hacer? Entonces ellos intentaron solucionar ese problema, hicieron unos cartelitos, ¿no? Y iban casa por casa, todas las casitas que estaban alrededor del parque, llevando un mensajito a las familias, y los mismos niños le decían a las familias que vivían ahí, si tienes un perrito, recoge sus heces. Si tienes un perrito, recoge sus heces, ¿no?
y continuaron yendo al parque. Al cabo de un tiempo se dieron cuenta que había disminuido la cantidad de heces. Entonces, eso sirvió para que la maestra también inicie un proceso de indagación científica. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué hicimos para solucionar este problema, no? Ese era podríamos hablar de una investigación más social, ¿no? Una investigación con un impacto más social, ¿no? Tal vez de concientización, de ayuda, ¿no? De llevar el mensaje. Pero miren, ellos tenían un problema, plantearon una posible solución, hicieron una feria incluso, ¿no? Fue grande. Recuerdo mucho que fueron a las radios de la municipalidad de ese lugar y daban su mensaje por radio también. Y decían exactamente el parque, todo. Muy bonito el proyecto que armó la maestra en base a un problema tan sencillo que así surge la ciencia, ¿no? Con el día a día, a veces podemos encontrar una situación tan sencilla, pero que si la maestra realmente tiene la eh, agudeza observacional, ¿no? Para poder tomar esa situación y plantearla como una situación que los lleve a los niños también a desarrollar la indagación científica, excelente. Entonces, todo depende de la orientación, de las oportunidades que genera la profesora y vaya desarrollando todo este proceso, ¿no? De la ciencia. Muy bien, entonces aquí en la número 37 la respuesta vendría a ser la A, ¿no? ¿Qué los dice? En el marco de la iniciación a la indagación científica, ¿cuál es el principal? Y miren, todavía lo han puesto con negrito, ¿no? ¿Cuál es el principal propósito de la docente en esta situación? Que los niños problematicen situaciones, ¿no? No que analicen información, porque acá no dice, vamos a analizar, dice, ¿qué les parece si averiguamos? Ese proceso de investigación, de averiguación, inicia con un problema. Entonces ya la maestra, al mencionar cómo vamos a averiguar, ya está generando que los chicos planteen una problematización de esa situación específicamente, ¿no? Que analicen la información, lo harán dentro del proceso de indagación y también podrán diseñar estrategias. Pero el principal propósito es la problematización. Muy bien, entonces esa sería la respuesta. Vamos con otra del área de ciencia. La 41. Aquí nos dice, a ver, los niños y la docente del aula de 4 años están desarrollando el proyecto de indagación jugando con las sombras. Al encontrarse la comunidad en época de lluvia, se suscitó un huaico. En los días posteriores al suceso, los niños no dejan de hablar sobre el tema. En ese contexto, ¿cuál es la alternativa pertinente para continuar favoreciendo el desarrollo de la indagación científica? A. Dialogar con los niños acerca de lo ocurrido en el huaico y pedirles que lo dibujen y una vez que lo hagan, continuar con el proyecto de las sombras. B. Decir a los niños que se tiene que continuar con el proyecto de las sombras, que ya iniciaron y que al terminarlo realizarán el proyecto sobre el huaico. C. Conversar con los niños acerca del huaico y del proyecto de las sombras para acordar qué y cómo hacer para atender a ambos intereses en los siguientes días. Pensamos 2 minutitos, son 7:46. 7:48, vamos a dar la respuesta, por favor.
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver. Dice, a ver, la respuesta anterior, Alicia. Ajá, sí. La A, 37. La 37 era la A. Ya, vamos con la 41. La 41, a ver, tenemos respuestas, nos dicen que es la C y la A, ¿no? La C y la A. A ver, empezamos a ver ahora la pregunta anterior hicimos de abajo hacia arriba, ahora de arriba hacia abajo. A ver, ¿quiénes nos dicen que es la A y por qué? Zulinda. Zulinda nos dice que es la A. La A, porque cuando los niños ya tienen, ya están de repente con, como dice acá, no dejan de hablar sobre el tema del huaico, no se les puede cortar porque aún inicien el desarrollo con el proyecto de indagación, ellos van a estar pensando. Entonces, primero es satisfacer esa inquietud que tienen pendiente para continuar con el proyecto, ¿no? Porque si no, tampoco no va a darse pues un buen desarrollo al proyecto de las sombras. Ya. Dialogar con los niños acerca de lo ocurrido en el huaico, pedirles que lo dibujen y una vez que lo hagan, continuar con el proyecto de las sombras. Muy bien, gracias Zulinda. A ver, alguien que esté, tal vez tenga otra opinión. Diana, Amalia, nos dicen que es la C, podría ser la C. Sí. Bueno, profesora. Maestra, ¿puedo hablar? Sí, a ver, Amalia, luego Gloria. Sí. Ya. Profesora Jessica, he considerado la C en tanto que hay dos situaciones que a los niños los está les está interesando, ¿no? Les está interesando especialmente el suceso porque dice, en los días posteriores al suceso, los niños no dejan de hablar. O sea que están muy interesados, ¿no? Están muy preocupados, inclusive se puede decir, y con ganas de saber más sobre el suceso del Huayco. En el sentido de que los niños ya pueden, bajo los enfoques que trabajamos con nuestros niños eh, eh, y con los principios y todo lo que se aborda para poder trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? El conversar con los niños acerca del huaico y a la vez el proyecto de las sombras, como dice la C, para acordar qué y cómo hacerlo para atender ambos intereses en los días siguientes. Al niño se le puede conversar, se le puede proponer, ¿no? Inclusive se le puede, si se puede llamar así, ver a cuántos más les interesa y decirles, ¿no? Democráticamente, entonces vamos a tomar tal proyecto primero y luego, terminado esto, abordamos el otro. Entonces yo creo que la C es la más pertinente para que los niños puedan decidir, ¿no? Una vez que la docente conversa, los niños puedan decidir qué proyecto puedan tomar y primero y qué proyecto puedan tomar después. Muy bien, gracias Amalia. Gloria también quería participar. Sí, maestra. Cuando en la primera alternativa se pide, la docente pide al niño que lo dibuje, es cuando ella está deseando, está queriendo que el niño haga lo que ella quiere, ¿no? Dibujen, cuando ella dice, está dando un orden. En el segundo, también lo veo de esa manera, porque la docente dice a los niños que se tiene, o sea, también está dando orden, ¿no? Que se tiene que continuar con el proyecto, o sea, no pide la opinión de los niños. En cambio, lo veo más adecuado conversar con los niños acerca del huaico y del proyecto que estaban trabajando, ¿no? Para que juntos los niños puedan decidir qué actividad desarrollar, ¿no? Y cómo hacerlo. Eso la veo la más correcta.
Muy bien, gracias Gloria. ¿Alguien más? Yo también marqué la C porque pienso que es una prioridad del niño lo del huaico porque es algo que ha pasado recientemente. Es, y como se sabe, ¿no? Los proyectos nacen según las necesidades del niño. Su necesidad del niño en ese momento es saber más de repente del huaico, ¿no? Qué es lo que ocasiona, o ellos mismos están viendo lo que está ocasionando. Entonces, yo creo que ese es su interés y tranquilamente se puede priorizar, cortar de repente el otro proyecto para conversar sobre el huaico y después continuar, o como dice acá en la respuesta, ¿no? Cómo hacer para atender ambos intereses en paralelo de repente, o en los días siguientes continuar con el proyecto de las sombras, que en ese momento no es la prioridad en ese momento es conversar sobre el huaico. Muy Yo, bien, gracias. ¿Sí? yo también pienso lo mismo, que es la respuesta a la C, porque según el método, la indagación, tenemos el problema, tenemos la observación, ya tenemos el análisis y solamente tenemos que conversar con los niños acerca del huaico y del proyecto de la sombra para acordar y entender ambos intereses en los siguientes días, porque hay un problema ahí, hay una problematización. No sé si... Yo también puse la C, porque volver a dialogar con los niños acerca de lo ocurrido, no. Decir a los niños, le estamos diciendo prácticamente todo, el proyecto que iniciaron. En cambio, la C es que los niños tienen que reflexionar de lo que ha pasado con respecto al huaico y con respecto a las sombras, para ellos acordar lo que ellos deciden de sus propias opiniones. Esa es mi opinión. Gracias, María. Muy bien. Sí, a ver, cuando nosotros, acá hay dos cosas. Primero, el enfoque, ¿no? Estamos en el enfoque de indagación, pero no podemos olvidarnos que el centro del aprendizaje es el niño, ¿no? Ellos son los protagonistas que se encuentran dentro del centro de aprendizaje. Él es el protagonista, no es la maestra. Antes sí, antes era la maestra. Yo no sé si les he comentado, pero yo recuerdo mucho cuando era practicante incluso, decían, vamos a hacer la clase del color rojo. La maestra llegaba con su cartera roja, su gorro rojo, sus labios rojos, su polo rojo, ¿no? Era la maestra la protagonista, ¿no? La maestra preparaba todo el ambiente de muchos colores, ¿no? Y todo tenía que estar bonito, los estantes, ¿no? Intocables por los niños, porque los niños lo desordenaban, ¿no? Eso es con un enfoque tradicional, ¿no? Donde la maestra es la protagonista, el niño no. El niño eh, es un ser instruido, ¿no? Al que hay que decirle cada paso, cómo tiene que darlo, ¿no? Qué tiene que hacer, qué toca ahora, ¿no? ¿Qué nos toca hacer ahora? Eso es un poco la parte instructiva, ¿no? Que ya se ha ido dejando de lado para quedarnos más bien con el enfoque en el cual el niño es el centro y el protagonista del aprendizaje, ¿no? Él es el que tiene que hacer, él es el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Hablamos de procesos de aprendizaje, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, acordamos que dentro del aula hay acciones que se pueden desarrollar y otras que no, ese es un acuerdo, lo conversamos, lo dialogamos con los chicos en consenso y luego lo escribimos y esos acuerdos se cumplen.
¿no? Y la maestra lo único que hace es recordarlos, no los impone, los recuerda, porque han sido construidos en consenso. Ellos han sido parte de ese consenso y parte de la toma de esos acuerdos. Pero a veces también se les puede olvidar y la maestra los recuerda, ¿no? Eso es un poco cuando hablamos de el sentido y la naturaleza del aprendizaje en el nivel inicial, ¿no? Eso con el tiempo y en el enfoque actual, que es un enfoque por competencias, buscamos que sean los niños quienes decidan estos procesos, ¿no? Procesos de aprendizaje. Y la profesora formula las preguntas, conduce el proceso, ¿no? No es ajena porque conduce el proceso, pero teniendo claro el enfoque y también el sentido, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, qué buscamos, qué queremos que los chicos logren, ¿no? Y, por ejemplo, cuando en el aula nosotros ya tenemos un trabajo diseñado, planificado, ¿no? Sea proyecto, unidad o taller, pero inmediatamente se presenta una situación que es de gran realce para los chicos porque ellos están muy interesados en cualquier situación que pueda ser de contexto. La maestra lo que tiene que hacer es tomar en cuenta ese interés. Porque si no lo tomamos en cuenta, aún como maestras teniendo la certeza de que a ellos les interesa mucho, porque acá dice, lo comentan, no dejan de hablar sobre el tema, ¿no? Y en ese momento de repente hubieron niños que su casa se inundó, ¿no? Entonces el niño ayudó a recoger el agua, ¿no? Fue todo una situación que a él, de repente él no va a olvidar nunca, ¿no? Porque él va a decir, en el tiempo de pandemia, va a decir, en el tiempo de los huaicos, de las lluvias, mi casa se inundó. Y yo ayudé a recoger eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo en la corriente del Niño, cuando llovió, yo vivo en Chimbote, y llovió acá en Chimbote, y nuestra casa se inundó así, o sea, hasta la rodilla, ¿no? Nos daba hasta la rodilla el agua, en toda la casa, ¿no? Todos los muebles, los artefactos, todo, se malograron. Y yo, ese no es algo que yo me pueda olvidar, yo lo recuerdo muy claro, ¿no? Entonces, si los chicos están en una situación como esta, definitivamente tenemos que escucharlos, tenemos que tomar esta información, esta situación significativa por la que se está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo dentro del contexto y más bien tenemos que aprovechar esta situación para incluirla dentro del trabajo que nosotros hacemos en aula. ¿No? No podemos dejarla pasar, tenemos que tomarla y eso nos dice el enfoque, que los proyectos, las unidades, los talleres se mueven en base a situaciones significativas. ¿Para quién? ¿Para la maestra? No, para el niño. Ahora, esto podría también traernos algunas dudas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, pero si ya estamos trabajando, ya lo hemos planificado, ya tenemos fechas, ya se hizo todo, ¿no? Por eso hay una característica en la planificación. Abierta y flexible. Ajá. Y además pertinente, ¿no? Porque si nosotros no tomamos esta información y no la adecuamos a nuestra planificación, dejaríamos de atender a esta característica. Y la planificación es abierta y flexible, como dijo Amalia, ¿no? Entonces, no es abierta y flexible porque yo puedo hacerla cuando quiero, es abierta y flexible porque puede sufrir modificaciones en el camino. Por la misma situación que se presente. Por ¿no? las situaciones Inesperadas. Así es, ¿no? Por las diferentes situaciones que se pueden presentar. Entonces, yo estoy haciendo, ya he planificado, estoy trabajando, entonces digo, alto, acá hay algo que les interesa a los chicos. Y es mucho más interesante que lo que ya estamos haciendo. Porque yo de repente puedo estar hablando de las sombras, ¿no? Y estar haciendo todo lo de las sombras,
Pero los chicos van a estar con su amigo contándole que se inundó su casa, que sus pies estaban mojados, que el perrito no podía caminar porque era muy chiquito, ¿no? Entonces, definitivamente, la intención que yo tengo de generar un aprendizaje se pierde, ¿no? Porque el interés del niño va por otro lado. Él va a estar pensando todo el tiempo en esa situación. Entonces, ¿qué hago? Podría ser un alto, ¿sí? ¿No? Pero como también el enfoque nos dice que tiene que ser consensuado y los chicos tienen que decidir también, yo lo propongo, lo pongo en el pleno y converso con los niños acerca de esto. Dice del proyecto de la sombra, acordamos qué y cómo hacer para atender ambos en los siguientes días, ¿no? Tal vez, bueno, yo lo he visto en otros jardincitos, lo he visto donde cuando ocurre esto, lo que hacen es un grupo toma lo de las sombras y otro grupo toma lo del huaico, ¿no? Los que están más interesados. Pero eso ya se podría dialogar, ¿no? Por eso dice conversar con los niños para acordar qué y cómo hacer para atender ambos en los siguientes días. Si son simultáneos o si de repente detenemos un poco el de las sombras y avanzamos con el de huaicos y luego retornamos o nuevamente tomamos el de las sombras, ¿no? Entonces, esa conversación nos lleva a decidir y esa decisión que tomamos, que asumimos, también es importante porque es parte del ser, ¿no? Ellos aprenden siendo desde sus propias decisiones, ¿no? Y bueno, si nos equivocamos también aprenderemos, ¿no? Pero igual estamos en el camino trabajando, aprendiendo, tomando decisiones, ¿no? Evaluando, incluso después se podría evaluar si fue la mejor o no decisión, ¿no? De repente, no sé si el proyecto se logre concluir o no se podría concluir, pero la decisión que tomen los niños va a ser importante también y la maestra va a tener que asumir esta situación y va a tener que luego mostrar, ¿no? Con el apoyo de los niños, en consenso con los niños, cómo se hizo, cómo se trabajó y finalmente cuáles fueron los productos y qué propósitos se lograron atender. ¿Ya? Entonces, aquí recordemos siempre tomar en cuenta los intereses, las necesidades, las inquietudes de los chicos para lo que estemos trabajando, porque estas son situaciones significativas que generan aprendizajes, ¿no? Puede ser dentro de un proyecto, dentro de una unidad, ¿no? Los talleres no, porque son mucho más cortitos, pero en las secuencias didácticas como unidades y proyectos sí, ¿no? Sí tomamos en cuenta. ¿Ya? Y esto responde, dice, ¿cuál es la alternativa pertinente para continuar favoreciendo el desarrollo de la indagación científica? ¿No? Porque ya se inició, pero para no cortar totalmente el proyecto, continuar, pero también tomar en cuenta esa iniciativa, necesidad o situación significativa que está cobrando gran valor en el aula, entonces lo consensuamos, lo dialogamos y decidimos cómo lo vamos a hacer. Dialogar con los niños acerca de lo ocurrido en el huaico, pedirles que lo dibujen, no, porque es como, claro, como decía su compañera, es tal vez una estrategia imperativa, ¿no? Ya dibujen para que ya no se queden con las ganas de hablar del huaico, una cosa así, ¿no? Ya hagan un dibujito, ya, y con eso ya vamos a cerrar el tema del huaico. Otro dice decir a los niños que se tiene que continuar con el proyecto de las sombras que ya iniciaron y al terminarlo realizarán un proyecto sobre el huaico. Es que de repente al terminarlo ya pasó toda la emoción del huaico, ¿no? Ya los chicos, como ya es algo que se va a ver todos los días, entonces ya no es atractivo, ya no es significativo, ¿no? Ya podría ser rutinario Ya no hay también. interés. Ya Ya no no hay hay interés. Así es, ¿no? Y el interés para generar procesos de indagación es muy importante, ¿no? Porque nadie investiga ni indaga sobre algo que no le gusta ni le importa. Siempre lo hacemos con pasión,
¿no? Con emoción, con iniciativa, ¿no? Cargado de mucha curiosidad, ¿no? Hay mucha curiosidad en los procesos de indagación. Y si esa curiosidad se pierde, entonces no habría sentido, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta esto y la respuesta correcta sería la C, conversar con los niños acerca del huaico y del proyecto de las sombras para acordar qué y cómo hacer para atender a ambos intereses en los siguientes días. Esa sería la respuesta, la C. Vamos con otra casuística de ciencia. Maestra, la respuesta, ¿cuál de ellas es? De la 41 es la C. Ah, ya, gracias. La C. De la 42 ahora, vamos. Dice, en una institución educativa de zona rural, los niños y la docente de aula de 5 años, como parte del proyecto Conocemos cómo se crían las truchas, visitarán una piscigranja para observar las diferentes etapas de desarrollo de las truchas. Antes de la visita, los niños formularon algunas hipótesis sobre cómo nacen estos peces y la docente registró sus ideas. Después de la visita en la institución educativa, la docente dialoga con los niños sobre la experiencia. En este contexto, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice a continuación la docente para promover la indagación científica en los niños? Revisen bien la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para promover la indagación científica? A. Pedir a los niños que dibujen lo observado durante la visita. Luego de hacerlo, entre todos, elegir unos dibujos para elaborar un libro sobre las truchas de la biblioteca. B. Conversar con los niños sobre si lo que vieron era como ellos pensaban y qué más les gustaría averiguar. Luego acordar cómo y dónde podrían encontrar la información. Y C. Entregar a los niños imágenes con las diferentes etapas de desarrollo de las truchas. Luego ponerles que las ordenen según la secuencia de su desarrollo. Pensamos 2 minutitos, son 8:13, 8:15 regresamos para ver cuál sería la respuesta. Todavía por favor no contesten, vamos a esperar unos minutitos, 2 minutitos hemos dicho, y luego ya vamos a contestar. ¿Ya? Pensamos 2 minutos, revisamos bien, analizamos, recordamos algunas ideas puntuales y luego ya contestamos. ¿Ya? 8:15.
Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. A ver, nos dice la B. A ver, ¿quién quiere participar para darnos su respuesta? ¿Por qué puso la B? Gloria. Ay, bueno, profesora, cuando inicié en la lectura para dar la respuesta, la A automáticamente yo creo que no corresponde porque pedir a los niños que dibujen, de nuevo se está dando una orden. También entregar a los niños imágenes con las diferentes etapas de desarrollo de las truchas, como lo pone. Luego, proponerles, ¿no? De que las ordenen, o sea, según la secuencia de su desarrollo. No lo veo muy conveniente. Por eso decidí que es mejor lo que propone la B, ¿no? Conversar con los niños sobre si lo que vieron era como ellos, ¿no? Pensaban. Es eso lo que he considerado, por eso la B. Muy bien, muchas gracias. Gloria, entonces por descarte, ¿no? La A no es, la C tampoco, entonces me voy por la B. Sí. Sí. Ese es Porque son como la docente ya ha registrado sus ideas de los niños, ahí dice, no, según las hipótesis, cómo nacen los peces, la docente registra las ideas de los niños después de la visita. Entonces la docente dialoga con los niños sobre la experiencia. Entonces al dialogar va a conversar con los niños, es por descarte, como dicen las otras colegas, pedir a los niños que dibujen, no, pues entregar a los niños imágenes tampoco. Entonces queda la B, conversar con los niños sobre si lo que vieron eran como ellos pensaban. O sea, lo que la profesora ha observado, ¿no? O ha registrado. ¿Y qué más le gustaría averiguar? O sea, ya comienza a ir ya la información, ¿no? Información, Indagación. la indagación con respecto a la secuencia de dónde podrían venir según la experiencia de la visita, ¿no? De las truchas. O sea, la A y la C descartado. Quedaría la B. Claro, la A y la C es como muy direccionado hacia el interés de la maestra, ¿no? Sí. La A y la C podríamos decir que está bajo un enfoque tradicional. No hay consenso, ¿no? Hay instrucción, bastante instrucción, ¿no? Claro, yo recuerdo mucho también, por ejemplo, algunas estrategias que han sido desgastantes en las maestras es que realizamos visita y luego dibujen, ¿no? Visitas y luego dibujen, ¿no? Era como una estrategia desgastada, ¿no? Y a veces los chicos ya cansados también, ¿no? Entonces, no siempre tiene que haber un producto, que tenga que ser un dibujo, ¿no? O sea, no siempre tenemos que mostrar un producto como un dibujo, ¿no? O algo tangible. Pueden ser productos intangibles también. Puede ser un diálogo, una exposición, un intercambio de ideas, ¿no? No sé, podemos jerarquizar ideas también, ¿no? Ordenar. Entonces yo creo que ahí tiene bastante lógica lo que dicen. Siempre les digo que vayan primero por lo que es y luego ya descarten, ¿no? Porque a veces solo descartando podemos caer en el error. Ya, entonces primero mirar cuál puede ser, o sea, sin descarte, primero usando los fundamentos más bien, y luego ya al usar la técnica del descarte ya podemos observar, ¿no? Que definitivamente no, pues elaborar un libro
realmente para los chicos sería significativo o no. No, no como lo están planteando ahí, ¿no? Ahora, si es un libro que nace, o sea, ellos quieren, es su interés, les gusta, quieren hacerlo, ellos lo piden, se hace el libro y sería lo primero. Pero no es así, ¿no? No es así. Aquí la maestra es más bien la que direcciona a la construcción o a la elaboración del libro, ¿ya? Y luego entregar imágenes, pero, a ver, el proceso, según Brunner, es un proceso que va de la experiencia, de la experimentación, de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Pasa por procesos icónicos, simbólicos. Acá, por ejemplo, dice, entregar a los niños imágenes con las diferentes etapas y proponerles que las ordenen según la secuencia, no respondería al enfoque de indagación, respondería a otra cosa, ¿no? Tal vez podemos usarlo podría ser una temática que nos ayude a desarrollar secuencia en el área de matemática, pero no para promover la indagación, ¿ya? Entonces la respuesta correcta aquí en la 42 es la B. Conversar con los niños sobre si lo que vieron era como ellos pensaban y qué más les gustaría averiguar. Luego dice luego acordar cómo y dónde podrían encontrar la información, ¿no? Hemos dicho que siempre los consensos son con los chicos, ¿no? No les podemos decir, vayan a la biblioteca. De repente ellos también, al recoger los saberes previos, pueden tener en casa alguna literatura que les interese o pueden acudir a información también en la web, ¿no? También es importante que ellos usen la tecnología. Entonces, esta 42, la respuesta sería la B. Vamos con la 43. En la 43 nos dice, en el marco del área curricular Descubrimiento del Mundo y la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, ¿en cuál de las siguientes situaciones una niña tiene la oportunidad de construir la noción de causalidad? Patricia, de 10 meses, está sentada en el petate en el espacio de juego. La docente le comenta que ya es hora de comer. La niña la mira y sonríe. Luego la docente la lleva hacia la mesa y le brinda sus alimentos. Doris, de 4 meses, está recostada en la alfombra con algunos objetos a su alrededor. Coge con ambas manos un patito de plástico, se lo lleva a la boca y lo chupa. Luego lo deja, coge otro juguete y se lo lleva nuevamente a la boca. Eliana, de 18 meses, ya camina sola. Ella se acerca a la mesa donde hay una pelota de trapo y una bolsita de arena. La niña coge cada uno de los objetos y los deja caer al suelo. Ve que la pelota rueda y que la bolsita no. Entonces, coge la bolsita y la deja caer nuevamente. Elegimos una de las 3 alternativas en 2 minutos, por favor. Son 8 y 26, 28.
Muy bien, ya tenemos respuestas, a ver. Ya está, a ver. Nos dicen que puede ser la C. Ujú. A ver, ¿por qué podría ser la C, maestras? Algunos fundamentos, a ver, que nos ayuden a sostener nuestra respuesta. ¿Por qué la C? Maestra, al ver que Eliane, la niña de 18 meses, lanza la pelota y hay como especie de causa-efecto, ¿no? Entonces ella vuelve a realizarla. Y es por eso que he considerado yo la C, porque las dos otras no se ve el tema de indaga. Ujú. Ya, muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más? La niña experimenta nuevamente a ver, de repente buscando un porqué, ¿no? ¿Por qué la bolsita no rueda igual como la pelota? Ujú. Así es, noción de causalidad, dice también, ¿no? Ujú, claro, claro, por qué es causa? Claro, ¿qué podría pasar, no? Eliana trata de descubrir, por ejemplo, si ¿qué hacen los chicos en este periodo? Y ayer le denomina eh, como el aprendizaje, ¿no? Y es que los chicos repiten acciones o conductas que finalmente los lleva a este tipo de nociones. Una de ellas es la causalidad, ¿no? Ellos al realizar ese tipo de actos o juegos, logran identificar, por ejemplo, si no han visto que los chicos cuando son muy pequeñitos, porque esta área corresponde al primer ciclo, descubrimiento del mundo, ¿no? Entonces es un niño pequeño menor de 3 años. Cuando los chicos arrojan algo, en esta edad les damos algo y ellos lo arrojan, ¿no? Lo arrojan porque intentan eh, descubrir qué pasa con el objeto. Por ejemplo, si es una pelota que rebota, les gusta y lo seguirán haciendo. Si es algo que de repente cae, simplemente, tal vez ahí nada más queda, ¿no? Entonces van a ir descubriendo qué ocurre con los objetos, explorando, ¿no? ¿Qué pasa con los objetos? Eh, Ahí se juega mucho también al descubrimiento, al esconderse, ¿no? Este experimento que también hacía Piaget, donde los chicos se tapaban la carita y luego se descubrían, ¿no? Era un poco como la causalidad, ¿no? Causa, si descubro si descubro la tela, encuentro a mi mamá, ¿no? Entonces es como que vamos generando esta noción de causa, ¿no? De causalidad. Sí, la respuesta aquí entonces en esta pregunta número 43 sería la C. Dice, Eliana de 18 meses ya camina sola, se acerca a la mesa donde hay una pelota de trapo y una bolsita de arena. Coge ella cada uno de los objetos y los deja caer, ¿no? Ve que la pelota rueda y que la bolsita no, entonces coge la bolsita y la deja caer nuevamente, intentando tal vez que la bolsita ruede como la pelota, ¿no? Está buscando aquí la causa. Y la pelota que ya hizo su función, ya no, pero sí ella sigue insistiendo, ¿no?
Esa sería entonces un poco la respuesta y el enfoque. Indaga mediante métodos científicos. Miren, niños tan pequeñitos, ¿no? 10 meses, 4 meses, 18 meses, y ya estamos descubriendo que en ellos existe toda esta iniciativa por la exploración. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta está sencilla, ¿no? La 44, dice: en el aula de cuna, 4 niños entre año y medio y 2 años están alimentándose con ayuda de la docente. Ella observa que Martín se acerca a Carmen y le coge la cara. Carmen reacciona con un gesto de desagrado expresando su fastidio. En este contexto, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para atender esta situación? A. Decir a Martín: no le cojas la cara a Carmen. Y cogerle suavemente la mano para evitar que continúe haciendo. B. Decir a Carmen: Martín solo quiere jugar contigo, no te molestes, para promover una mejor relación entre los niños. Y C. Decir a Martín: a Carmen no le gusta que le cojas la cara, para que vaya tomando conciencia del otro. Luego seguir observando cómo interactúa. Muy bien, entonces vamos a tomarnos unos minutitos para poder continuar. Son 8:35, 8:37. 2 minutitos y damos la respuesta. Muy bien, vamos a poner ya las respuestas a esta pregunta. ¿Cuál puede ser? A ver, ya están colocando algunas respuestas, la C.
¿Por qué sería la C? Es una actitud que la docente va a tomar para ver cómo va mejorando ese comportamiento, ¿no? Que tiene el niño, por ejemplo, de tocarle la cara y molestarle, cuando ella va a observar, ¿no? Paulatinamente va a observar cómo va la interrelación. Luego de decirle a Martín que a Carmen no le gusta que le coja la cara. Por ejemplo, en el primero, en la A, ella le coge la mano y le saca, ¿no? Algo que no debe de haber hecho. En el segundo, también no lo veo pertinente porque Martín solo quiere jugar contigo, ¿no? Al momento de indicarle, no te molestes. Tampoco lo veo pertinente. Por eso he considerado la C, maestra. Ya, Gloria, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿quiénes más pusieron la C? Yo puse la C porque yo pienso que la niña, ella está expresando lo que le gusta y lo que no le gusta. Y si a ella no le gusta que le toquen la cara, entonces no, la maestra no le puede obligar, ¿no? Porque prácticamente en la B le está obligando a que se deje tocar nada más, ¿no? Por el niño, pero es algo que ella no le gusta y la maestra tiene que respetar eso, ¿no? Y aquí en la C ella está respetando el gusto o disgusto de Carmen, ¿no? Al decirle al niño que no le coja la cara, entonces ella está respetando lo que la niña quiere. Ella no quiere que le toquen, entonces, y el otro niño también tiene que tomar conciencia de que cuando a un niño no le gusta que le hagan algo, entonces que no se debe hacer, ¿no? Por eso acá dice que para que vaya tomando conciencia, ¿no? Vaya tomando conciencia de que hay cosas que pueden gustar y cosas que no. Ujú. Muy bien, gracias, Gladys. ¿Alguien más? Esta también es una casuística para niños de primer ciclo, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para atender esta situación? Ah, nos dice Martín, decirle a Martín no le cojas la cara. ¿Podría ser la A? Pero esa es una respuesta tajante, o sea, no le da una explicación, no le coja la cara simplemente. En cambio, en la C dice, a ella no le gusta. Entonces, sí, él está dando una explicación de por qué no debe tocar. Podría Claro. ser la B también, podría ser la B, porque le está verbalizando su malestar. Están poniendo en palabras su malestar, ¿no? Dice, decir a Carmen, Martín solo quiere jugar contigo, no te molestes. Ahí le está verbalizando, ¿no? Que no se incomode porque solamente quiere jugar con ella, ¿no? Ujú. Podría ser la B. Podría ser la B, ¿no? Pero al mencionarle que Martín solo quiere jugar, estaríamos aceptando que Martín toque la cara de Carmen aunque ella no lo acepte, Exacto. ¿no? Ahí la maestra estaría como aprobando eso. Comprobando, claro, obligando que siga. Estamos hablando, estamos hablando de niños de primer ciclo. Ujú, Estamos hablando de ellos todavía están conociendo las emociones del amigo, todavía no estamos con niños de Tiene, segundo ciclo, ¿no? tienen entre año y medio y 2 años, ya a esa edad ya entienden. Sí, pero están conociendo recién sus emociones, pues, recién. ujú. Pero, a ver, nuevamente retornamos y retomamos los fundamentos, ¿no? Los fundamentos nos dicen que los chicos son autónomos, es decir, deciden
qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? No solamente el niño es autónomo para escoger un color con el que quiere pintar o para recortar el solo, para abrir sus tuppers, ¿no? Es autónomo en sus decisiones. Y si Carmen, por ejemplo, rechaza eso, expresa, tal vez no lo dice verbalmente, pero lo expresa, ¿no? Y la profesora, que es muy observadora, está en ese proceso mirando, recogiendo información, viendo qué le gusta y qué no le gusta a los chicos, entonces va a poder también intervenir, ¿no? Va a poder intervenir apropiadamente, ¿no? Y una forma de intervenir justamente es hacer valer la voz de los chicos, ¿no? Los chicos tienen que comprender que ellos tienen una voz y que su voz tiene un impacto, cobra un impacto y tiene gran realce, ¿no? En todo lugar donde ellos se encuentren y además sean pequeños o grandes. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que Carmen no hace uso de su voz, pero se expresa de manera gestual, corporal, ¿no? Entonces, yo sería de la idea también, por el enfoque mismo, ¿no? De la autonomía, el poder de decisión, ¿no? Así sean pequeñitos, que se tome en cuenta las necesidades de los chicos, ¿no? En este caso, no lo dice, no lo expresa, no lo verbaliza Carmen, pero la profesora sí puede darse cuenta de eso. Aquí también, por ejemplo, a veces yo lo he podido observar en algunas aulas, ¿no? El hecho de corregir a los chicos a veces podría ser un poco duro, brusco, tajante, ¿no? Y eso es algo que tampoco podríamos practicar, ¿no? Nosotros tenemos que practicar las habilidades sociales al 100%. Entonces, de todas maneras, una forma de mencionar, de indicar a Martín la causa por la que Carmen no quiere ser tocada, es ya, yo diría que es un punto a favor, ¿no? Porque en la respuesta C dice, decir a Martín, a Carmen no le gusta que le cojas la cara. No le está diciendo no va a jugar contigo, ¿no? No le está diciendo que no es parte del grupo, ¿no? Sino lo que le está diciendo es por qué no debe coger la cara de Carmen, que se siente incómoda. Y es porque a ella no le gusta, ¿no? Y bueno, aquí también importante mencionar que a partir de esa situación se toma conciencia del otro, ¿no? Luego dice seguir observando cómo interactúan, obviamente, porque ese es un episodio de una vez, ¿no? Que podría ser recurrente, pero que Martín va a tener que ser bastante observador o en todo caso gestionarlo con Carmen, ¿no? Para que Carmen también indique o tome, en este caso, asume que su voz está siendo escuchada, ¿no? Y no es su voz, sino son sus gestos que son interpretados por la maestra. Entonces la respuesta correcta sería la C, decir a Martín, a Carmen no le gusta que le cojas la cara, estamos dando una explicación, ¿no? Él puede continuar con el juego, en la alimentación, en lo que están realizando en la actividad, pero se está expresando un sentir, y en ese sentir tiene que haber empatía, es decir, ponernos en el lugar de Carmen para que si no nos gusta que nos toquen, ¿cómo te sentirías tú si alguien lo sigue haciendo, ¿no? O si en este caso la maestra está dentro del contexto que puede observar, ¿no? Tampoco ella interviene, ¿no? Eso también estaría mal. Entonces decir a Martín, a Carmen no le gusta que le cojas la cara para que vaya tomando conciencia del otro y luego seguir observando cómo interactúan es la respuesta correcta, ¿ya? Es la respuesta número C en
la pregunta 44. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dejar de compartir. La próxima clase, voy a adelantarles un poquito lo que vamos a ver. Tiene que ver con algunos temas que hemos ido seleccionando. Hasta aquí ya hemos concluido con la revisión. En mi caso, hemos revisado área de comunicación, ¿no? Todas las preguntas del área de comunicación y área de ciencia y ambiente. Es decir, hasta aquí hemos acabado ya con lo que nos correspondía, ¿no? Tanto comunicación como ciencia y ambiente. Ahora, quería mostrarles que también, después de haber ya analizado por cada uno de los casos, ya tenemos la respuesta. Lo que nos toca trabajar es el sentido de la evaluación y también la retroalimentación. Eso es lo que vamos a hacer. De repente tienen algunas preguntas, algunas dudas. Sería importante participar para absolverlas todas y que ustedes de esa manera puedan estar preparadas para su examen, ¿no? Entonces, la clase siguiente vamos a hablar de todo lo que significa evaluación. Y no es cualquier evaluación, es evaluación formativa, ¿no? ¿Por qué formativa? Porque está dentro del plan curricular, porque forma estudiantes como ustedes, ¿no? Perdón, como ustedes no, forma estudiantes. Entonces, cuando hablamos del sentido de la evaluación, hablamos de que no es un proceso que se da con ánimo punitivo, ¿no? Sino más bien es un proceso que se da dentro del mismo trabajo, ¿no? Que se realiza con los chicos y que busca más bien que se asegure el logro de las competencias, ¿no? Es decir, un estudiante que se encuentra en un nivel o en un estándar de la competencia, la maestra lo identifica y lo ayuda a pasar de un nivel a otro, ¿no? Ella genera oportunidades y ayuda al estudiante a pasar de un nivel a otro. Entonces, ese es el sentido de la evaluación, el sentido real, ¿no? No es calificar, no es devolver al estudiante una calificación, no es colocar una carita feliz o una carita triste, no es llamar al padre para decirle los resultados de los chicos, ¿no? Es más, en educación inicial las evaluaciones son formativas y bastante cualitativas, porque no solamente hay que mencionar qué competencias se encuentran en un nivel de logro, logrado, en proceso o en inicio, sino también cómo hacer para que el padre desde su casa, desde su espacio familiar, pueda acompañar a los chicos en este proceso para llegar al nivel máximo de logro de la competencia, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea en el sentido de la evaluación. Crear oportunidades, retroalimentar, analizar, reflexionar, ajustar estrategias, ¿no? Todo eso tiene que ver con la evaluación. Y eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ver la próxima clase. Yo ya lo había preparado, pero lo vamos a ver con paciencia la próxima clase y también vamos a revisar algunas casuísticas relacionadas tanto a evaluación como a retroalimentación. ¿Sí? Entonces, preparemos de repente algunas preguntitas. Si ustedes tienen algunas dudas con respecto a evaluación y retroalimentación, lo vamos a ver la próxima semana. Ah, no, la próxima semana no. El día jueves, me parece, el día jueves lo vamos a ver. Ya, listo, sí. Gracias a ustedes también. Voy a dejar de compartir. Profesor Reimer, ¿me escucha? Sí, profesora Jessica, muchísimas gracias. Sí, gracias en el nombre del Centro de Alto Rendimiento, profesora, muy buena la clase esta noche y seguramente los colegas no me dejarán de mentir. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento, una vez más, extendemos las infinitas gracias, profesora, por contribuir y
Y a ustedes, colegas, muchísimas gracias por esta clase. Nos reencontramos el día jueves, sí, el jueves. El jueves a las Sí, 8, ¿no? sí, a las 8 de la noche. ¿Cuándo nos van a entregar el certificado? Ya hemos enviado, profesor, el certificado. Seguramente hoy día o mañana seguramente le están enviando su comprobante o el código de envío para que puedan hacer el seguimiento y acercarse a recoger. Y la pregunta del año. Bueno, todo el